Sorpresa, veo que les gustó mucho, así que me esmeré en la miniatura. Espero que les guste este video. Comencemos con esto que me muero de ganas. Héroe del hierro forjado, historias de las espadas, capítulo 1. Era una espada usada. Zelrekt. Antes de comenzar debo decirles que el mundo que están a punto de ver no es como ustedes piensan, dijo refiriéndose a los héroes junto a sus alumnos, y los dioses junto a sus hijos no podrán criticar las acciones, ya que es importante que ustedes tengan la mente abierta para que puedan comprender estas cosas. Deku. Perdone, pero ¿de qué cambios o acciones habla? Hablo por sus compañeros de clase. Zelrekt. Lamentablemente, chico, estás en una edad y en un mundo donde no se ha sufrido una catástrofe tan grande a nivel mundial en mucho tiempo, y en cuanto a ustedes, dijo refiriendo a los dioses e hijos, ustedes tienen a sus dioses que los cuidan de todo mal. Estia. Claro, no dejaré a mi Bellkun sin protección, dijo toda orgullosa alzando el pecho para la alegría de los pervertidos presentes. Zelrekt. Y es por eso que tiene que estar preparados para ver la historia de este héroe, porque no es una historia donde todo sea color de rosas y donde el héroe siempre sale ganando, dijo con un toque triste para que los invitados supieran el peso de esas palabras. Aizawa. Ei, dijo llamando la atención de todos. ¿Acaso veremos algo que ellos no pueden ver los niños?, dijo refiriéndose a sus estudiantes y protegida. Zelrekt. ¿Quieres que ellos lo vean aquí o que lo vean cuando tenga su vida en juego y eso les cueste la vida? Los profesores juntos a los dioses pudieron entender eso. Es cuando Aizawa habló de nuevo. Aizawa. ¿Es matar o morir? Era lo único que necesitaba saber para poder continuar. El vampiro solo movió su cabeza en señal de confirmación y con esa última acción desapareció, dejando a todos con un sentimiento algo triste. Serafall. Bueno, ¿y con eso ahora qué? Trato de aliviar el ambiente. Todo este salón está vacío y en su totalidad de un color blanco. Si fuera por mí estuviera en rosa y con brillos, pero no puedo decir mucho. Eso dejó una gota de sudor a todos. Es cuando el salón empezó a parpadear como si fuera una lámpara, dejando poco a poco el cuarto en un color negro, pero incluso así era visible. Es cuando de la nada apareció una pequeña mesa con un libro arriba de ella. Y con eso cayó una pequeña nota enfrente de todos. Tione. Oye, ¿qué dice la nota? Preguntó a Aiz, que la había agarrado. Aiz con su cara inexpresiva dijo: dice que el libro lo tendrá que leer una tal Ruruko. ¿Ruruko? ¿Eh? Yo, dijo con sorpresa y nervios. Sona. Descuida, no creo que nada pase, comentó Sona para calmar a su peón. Después de unos segundos para calmarse, ella se acercó al libro y lo tomó para reunirse nuevamente con su paria. Rías. Ojalá hubiera un lugar para poder sentarnos, dijo al aire, y recibiendo confirmaciones de los presentes en eso siente como algo cae suavemente arriba de ella. Llevó su mano a su cabeza y recogió lo que cayó arriba de su cabello. Era otra nota. Pide y se te dará, porque el que pide recibe, leyó en voz alta. Después hubo un silencio incómodo. Rías. ¿Es en serio?, dijo con un puchero. Soy un demonio, prácticamente leer la Biblia me hace daño, dijo con otro puchero que era lindo. Jack. Jaja, mamá Rías está enojada, dijo juguetonamente mientras reía en los brazos de Akeno. Azazel. Jaja, eso no sé si fue un buen o mal chiste, dijo riéndose sin parar. Después de unos segundos se pudieron ver como de la nada unos muebles aparecieron para que los presentes se pusieran cómodos. Al final de que todos estuvieran bien, Ruruko abrió el libro haciendo que la habitación interactúe con el libro, haciendo parecer que estaban en otro lugar. Nezu. Tal parece que la sala nos teletransporta como si estuviéramos ahí mismo. Hermes. Tienes razón, mi querido amigo roedor, dijo burlescamente. Tsubasa. Oye Ruruko, ¿cómo se llama el libro? Ruruko. Se llama Historias de las Espadas. Odin. Interesante título al parecer, dijo rascando su barbilla mientras tenía sus pies arriba del sillón. Ruruko. Oigan, también dice otra cosa, eso llamó la atención de todos. Hefesto. ¿Y qué dice, pequeña? Dijo como una madre para confianza de la joven. Ruruko. Un momento, al parecer se están aclarando las letras, es como si estuvieran irreconocibles y no se pueden leer, dijo haciendo una cara algo tierna, algo que le sacó una risa amable a Hefesto. Ruruko. Ya está. Dijo entusiasmada. Libro 1 era de los héroes. Admit. Jaja, para comenzar la historia de un héroe es un gran título para el primer libro. Todos asintieron con sus palabras. Ruruko. Capítulo 1. Espada usada, y con eso la habitación empezó a parpadear para cargar el ambiente mientras que Ruruko empezó a leer. Mi cuerpo está hecho de espadas. En una colina llena de espadas cubierta por una fina capa de nieve se podía ver un cielo nocturno lleno de estrellas dando una vista hermosa y a la vez triste. Cada una de las espadas representa una historia, no importa que tan corta sea la historia sino el significado para el que la porta.
Delante de todos, la imagen apareció, el paisaje cubierto de nieve y un cielo nocturno, espadas por todos lados, no importando qué tipo de espadas sean, corta, largas o enormes. Ve. Esas espadas se miran que costarían una fortuna, vio cada espada que aparecía en esa imagen, cada hoja de acero desprendía un aura que le helaba la piel. Hefesto. Me gustaría tener una charla privada con aquella persona que forjó eso, me enseñaría esas espadas y le daría unas recompensas. Tenía una seriedad en su rostro, Bell se rió ante las palabras de Hefesto. Sircex. Dejando eso de lado, ¿no han notado algo más? Sircex dijo llamando la atención de la mayoría de personas a su alrededor, el entorno en donde se encuentra y la forma en que lo relataron. Miguel. Le tengo que dar la razón a Sircex, un paisaje hermoso y al mismo tiempo triste, dijo viendo detenidamente el paisaje, parece un territorio que habría vivido una guerra constante. Azazel. No se puede apreciar las marcas dejadas en la tierra pero da ese sentimiento, y esas espadas clavadas en el suelo creo que significan algo más, dijo con cierta tristeza recordando a sus hermanos caídos en la guerra donde su bando sufrió las mayores pérdidas. Serafall. Son como lápidas, dijo con un enredo de emociones al ver el paisaje. Ve. ¿Lápidas? Preguntó con completa curiosidad por sus palabras. Azazel. Deja que te lo explique, pequeño conejo, dijo tosiendo falsamente, un paisaje como ese dando ese sentimiento de guerra y espadas que son como lápidas, ¿qué es lo que se te puede venir a la cabeza? Ve. Se quedó pensando un poco hasta que levantó la cabeza, ¿cada espada podría considerarse? Azazel. Sí, pero es mejor dejarlo para cada quien, dijo viendo las miradas que todos tenían, cada uno sacó una conclusión diferente, algunas parecidas pero ninguna igual, y no podemos olvidar la primera frase, mi cuerpo está hecho de espadas. Miguel. Es un simbolismo para una persona que ha vivido en constante lucha sin parar, dijo notando como todos pensaban. All Might. Claramente, su cuerpo ha sido lastimado incontables veces para decir esas palabras, dijo sin que su sonrisa desapareciera de su rostro, a algunos les molestó eso pero lo dejaron pasar. Mi cuerpo está hecho de acero, mi corazón de cristal. En la cima de la colina se podía ver a un hombre con la vista llena de determinación y un arrepentimiento que sofoca su corazón. Gabriel. Conocida por ser el ángel más hermoso del cielo, sintió una punzada en su corazón al ver el rostro de ese hombre. Sircex. Un hombre destrozado, dijo viendo su mirada, un hombre que dio todo de sí para cumplir su meta pero al final no lo logró o perdió aquello que más amaba. Azazel. Ahora solo me causa más intriga, ¿qué hizo para estar de esa forma? No se dejó llevar tanto por la mirada del hombre. Es como si fuera, Bell y Deku dijeron casi en un susurro, no todos lograron escuchar eso, sintieron dentro de sus corazones un dolor enorme, ¿por qué sucedió eso? All Might. Aún esa determinación en su rostro, él no se ha rendido, seguirá ese camino que eligió, All Might dijo con una sonrisa, esa determinación le recordó a él de joven, no incluso esa determinación no llega a la de ese hombre. Gabriel. Una determinación y un arrepentimiento que ha sofocado su corazón, Gabriel dijo siendo escuchada por todos, mi sangre es de acero, mi corazón de cristal. Solo debió ser un idiota. Katsuki Bakugo recibió miradas molestas de varias personas al escuchar su comentario, no hay una razón para burlarse de alguien como ese hombre, no saben lo que ha elegido pero pueden sentir que fue algo noble. Deku. Kacchan, no digas eso, dijo encarando a su Bakugo, el cual tomó a Deku del cuello de su playera. All Might. Ambos deténganse, intervino separando a ambos chicos, un héroe no debe burlarse de otros, sino ayudarlo. Bakugo no dijo nada más, agachó la cabeza pero su carácter no lo puede dejar, se apartó de todos para usar su don para explotar cosas pero no había nada en sí que pueda explotar. Hefesto. Estos niños de hoy en día, dijo viendo cómo Bakugo no lograba calmarse pero todos no le hicieron caso. Un hombre con sangre de acero y de corazón de cristal, un equilibrio estable. He salido invicto de muchas batallas. El hombre mira el cielo, el cual refleja sus ojos como si ambas cosas fueran lo mismo, luego dirige la vista al valle lleno de espadas clavadas cada una sobre un suelo lleno de nieve mientras la luna iluminaba el valle lleno de espadas. Nunca me han derrotado, pero tampoco he salido victorioso. Habiendo sacrificado todo y no haber ganado nada. Azazel. He salido invicto de incontables batallas, eso demuestra a mi punto y de Miguel que ese hombre ha vivido luchando toda su vida en guerras de otros. Levanto la vista para ver a la razón por la cual cayó, Gabriel, aquella ángel tenía lágrimas cayendo de sus mejillas. Miguel. Gabriel.
dijo acercándose a su hermana, la cual trataba de limpiar sus lágrimas. Sirfes. Entiendo, ese es el camino que eligió, dijo cerrando sus ojos por unos segundos. Uraraka. ¿Podría decirnos qué eligió? Preguntó, algunas de sus compañeros estaba igual que ella. Azazel. Es muy obvio, y nos lo dijeron cuando llegamos aquí. Deku. No estará hablando de... Dijo con preocupación, pero fue interrumpido por Azazel. Azazel. Ser un héroe. Los jóvenes estudiantes de la UA junto con Bell tragaron saliva por eso. Bell. Pero él sigue persiguiendo eso, su determinación no ha, dijo, Deku asentía a sus palabras. Azazel. Porque es lo único que le queda, tal vez sea esa simple razón. Bell guardó silencio por las palabras, y Deku agachó la cabeza. Su portador se encuentra aquí solo forjando acero en lo alto de una colina de espadas. Hizo todo para seguir su sueño, el cual fue impulsado por una pequeña mano que juró proteger, pero no pudo hacerlo. Por esa razón, mi vida nunca ha necesitado un significado. Otra pequeña mano le enseñó el valor de las almas y juró por todo el mundo que no cometería el mismo error que con la primera mano, pero el mundo conspiró en contra de ellos y por ello el hombre sacrificó todo y no ganó nada, pero pudo cumplir una promesa y con eso seguir avanzando, con las enseñanzas que aprendió de esas dos pequeñas manos. Todos en este lugar guardaron silencio por lo anteriormente dicho. Hefesto. Vaya, esto tiene muchas maneras de interpretarse, habló, pero lo que más le llamó la atención fue, forjando acero en la cima de una colina de espadas, y esa es la razón por la cual su vida no necesita un significado. Podemos confirmar que sí perdió todo lo que amaba. Suyo. Eso es, dijo agachando la cabeza. Kyoka giró. Debió pasar un infierno, dijo con los brazos cruzados, no sabía cómo procesar todo, pero sabe que esto es verdaderamente doloroso, más si tuviera que vivirlo no cree que lo soportaría. Yao Yorozu. Su sueño, y una persona que lo ayudó pero la perdió, comenzó a temblar, solo con pensar en perder a aquellos que le importa, no podría volver a levantarse. Deku. Siguió su sueño y lo perdió todo, eso no está bien, eso no puede pasar, dijo con lágrimas caían por sus mejillas, parece que le afectó esto pero fue al único. Bell. Si siguió su sueño hasta el final, tuvo que ser hermoso, una sonrisa debió estar en su rostro, dijo apretando los puños. Bell-kun, Estia abrazó a su querido pequeño novato, Haruhime no sabía qué hacer para calmar a su amigo. Azazel. El mundo no es tan bonito como parece, y él lo sabe muy bien al sacrificar todo y el propio mundo conspiró contra él. ¿Cuántas veces ha visto romperse a una persona, no importando quién fuera? Solo suspiró. Serafai. ¿A quién debió de perder? Preguntó junto a su hermana. A Juka. Su familia, quizás, o su pareja, o alguien casi del mismo nivel, dijo pensando en posibilidades. Gabriel. Es como un cascarón vacío, todos voltearon a verla por sus palabras, su vida no necesita un significado. Nezu. Pobre chico, pasar por todo un infierno, no logrando su cometido, y perdiendo todo, dijo, se notaba cierta tristeza en su rostro. Gabriel. Rezaré que algún día su alma pueda encontrar la paz que se merece, una recompensa para un humano que dio todo de sí mismo. Se arrodilló para rezar, Miguel solo colocó su mano sobre el hombro de Gabriel. Mi cuerpo está hecho de espadas infinitas. Estas palabras fueron las primeras en dar a luz un mundo lleno de espadas muy diferente al mundo estéril en el que se encuentra el hombre. Con el tiempo cambiaron los cielos y con ello se generó un arrepentimiento que si no fuera por las enseñanzas de esas pequeñas manos el mundo lleno de espadas sería aún más oscuro. Gabriel escuchó eso, su cuerpo se tensó, junto a algunos más en este lugar, y todos tuvieron el mismo pensamiento, ¿acaso eso podría ser peor de cómo es? Arrepentimiento, All Might dijo junto a Hefesto. Falbium. Esa es una palabra que hace que piense que este hombre llegó a su límite, dijo con un poco de indiferencia, él ya no volverá, no quiere ver más. Midnight. O llegó a ese límite hace mucho, dijo viendo el cambio del paisaje, le parecía triste que alguien llegara a esto y si no fuera por esa mano esto solo hubiera empeorado. Ajuka. Comenzamos con mi cuerpo está hecho de espadas, ahora mi cuerpo estaba hecho de infinitas espadas, tenía una mirada pensativo. Estia. Un páramo desolado que cambió con esas palabras casi suena como, dijo pensativa, Bell que está acostado sobre el regazo de Haruhime le interesó las palabras de Estia. Bell. ¿Qué quiere decir, diosa Estia? Le preguntó pero esta no respondió, solo quitó a Haruhime colocando la cabeza de Bell en su regazo. Estia. No importa, Bell-kun acariciaba la cabeza de Bell con una sonrisa. Todoroki.
All Might, ¿no hay una forma para ayudarlo? Preguntó. Algunos chicos y chicas de la clase 1A estaban de acuerdo, excluyendo a uno. All Might. Lo dudo mucho, solo somos espectadores, no podemos hacer más que ver, dijo apagando las esperanzas de los futuros héroes, solo podemos hacer lo mismo que ella. All Might vio a Gabriel, la cual siguió rezando, esperando que reciba un milagro que logre liberarlo. All Might dijo. Todos los miembros de la clase 1A asintieron. Bakugo solo volteó a verlos, no sabía qué hacer. Cada espada tiene una historia, no importa que tan corta sea, lo importante es el significado para el que la porta, pero esta espada no se puede portar. Un hombre que fue forjado para ser una espada, no por alguien más sino por su sueño de ser un héroe de la justicia, un hombre alto con cabello blanco y piel bronceada, vestido con un traje de combate con una sábana santa en unos de sus brazos, botas con casquillos de acero y ojos del mismo color de una espada muy usada, una característica capa roja cubría desde su cadera, también tenía un tipo de capucha cubriendo su cabeza, la tela de la capucha solamente llegaba a parte de su espalda, todo de un color rojo, casi carmesí. La imagen de ese hombre apareció delante de todos, todos sintieron diferentes emociones aparecer al verle. Aizawa. Un héroe de la justicia, ¿eh? Dijo colocando su mano cerca de su boca. Yaoyorozu. Tenían razón, dijo sabiendo que todo su camino fue para ser un héroe de la justicia. ¿Está mal seguir un sueño tan noble y bello? Azazel. Un traje de combate, una sábana santa, botas de acero, ojos del mismo color que una espada usada, claramente un hombre que vivió su vida luchando. Qué idiota, dijo recibiendo las miradas de muchas personas, pero un idiota que de seguro me agradaría. Hermes. Un hombre forjado para ser una espada por un sueño, dijo llamando la atención de algunos. Eso puede tener varios significados, pero uno en particular que siento que es el correcto, un hombre que solo vivió por ese sueño, sin importarle lo demás. Ve. Diosa Estia, esto no está bien, si es un héroe debería. Se levantó del regazo de Estia diciendo esas palabras con un tono de voz alto. Azazel. Niño, la vida no es un cuento de hadas donde un héroe tenga un final feliz, puede que sigas el camino de un héroe pero eso no significa que todo saldrá bien, dijo para ver cómo muchos agachaban la cabeza. Azazel, Miguel dijo el nombre del mencionado, el cual no le importó. Azazel. Si quieren seguir ese camino es muy posible que mueran si piensan que todo saldrá bien, lo sabes muy bien, seguir ese camino llevó a muchos a su muerte. Miguel no respondió a lo dicho. El sueño se compartía con la idea de salvar a todos, esa idea se cumplió en la mayoría pero eso tuvo un costo el cual él no quiere recordar. Ese héroe o salvador como otros le llamaban tenía siempre una mirada cálida y protectora pero a la vez triste y solitaria. Ese héroe es Miyashiro. Azazel. Lo ven, todo tiene un costo. Tenía en mente abrirles la mente a estos niños, que si quieren seguir este camino tienen que saber que pueden morir en cualquier momento y por eso tienen que darlo todo, apoyarse el uno al otro. Kirishima. Nosotros estamos siendo entrenados por los mayores héroes, no terminaremos así, casi gritó a Azazel. Kaminari. Es cierto, nuestra academia es mejor que las otras para enseñar a ser héroes, dijo. Algunas chispas salieron de sus manos. Yaoyorozu. Pero aún así debemos pensar un poco las cosas, siempre hemos sido impulsivos, dijo teniendo un debate mental de lo que acaba de escuchar. Kyoka. Hemos trabajado juntos pero siempre hay uno que ha sido una molestia, vio por un momento a Katsuki Bakugo. ¿Qué me ves? Katsuki Bakugo avanzó hacia Kyoka Hiro pero fue detenido por Izuku Midoriya. Quítate de mi camino. Bakugo tomó del cuello de su playera a Izuku pero fueron detenidos por el Aseread. Aizawa. Ambos se están ganando su expulsión, fue lo único que dijo para volver dentro de su saco de dormir. Todos no dijeron nada más al ver su acción. Emilia. Seiber, Tosaka, Sakura, las extraño, me hubiera gustado cocinarles algo más pero, lo siento mucho. Lágrimas corrían por sus mejillas al recordar las nombradas. Seiber, Tosaka, Mama, Sakura, Taiga, Issei. Hubo un momento de silencio. Shirou tenía una mirada triste, sus labios trataban de decir esos nombres pero solo lograban moverse sin sentido, no podía pronunciar los nombres que quería decir sin sentir un gran dolor hasta que logró hacerlo. Ilia, Miyu, perdón, lo que hubiera dado por pasar más tiempo con ustedes. Issei. Yo. Dijo con algo de sorpresa. Rías. No, tal vez alguien que se llamaba igual a ti. Con preocupación en su rostro, un extraño sentimiento surgía de su pecho hacia el joven, como si quisiera darle un fuerte abrazo y no apartarse de él. Nadie debería sufrir así. Kunou estaba sollozando mientras hablaba. Yasaka se acercó para intentar consolarla. Akeno sintió que su pecho se apretaba cuando escuchó esas palabras salir de él.
Todos guardaron silencio, incluso Bakugo, el cual había estado peleando antes. Kiba solamente dio una mirada comprensiva. Después de todo, él sabía perfectamente lo que se sentía perder a los que quieres. Sirfetch. Así que fueron todos ellos, dijo amargamente. All Might apretó los puños de impotencia. Después de todo, él también había perdido a su maestra, así que comprendía en parte el dolor del joven. Sentado en una colina llena de espadas, mirando al cielo con ojos tristes pero con determinación, sangre brotaba de su cuerpo, su espalda recargada en un engranaje, movió su brazo izquierdo a unos de sus bolsillos para sacar un listón de color azul. Su mirada cambió a una más feliz al recordar buenos momentos con los mencionados, sus rostros se suavizó y mostró una sonrisa para luego sostener el listón con algo de fuerza para que no se apartara de él. Incluso en ese estado. Él sigue, dijo cierto albino ojirrojo. Serafall. Aún después de todo sigue sonriendo, dijo sorprendida. Deku. Es muy admirable, dijo con una sonrisa de admiración. Se oyeron unas pisadas en la nieve dando a entender que alguien se acercaba, pero realmente no le importaba quién era, solamente quería terminar esta vida que tenía. Emilia Shirou, ¿cómo has estado? Dijo una voz atrás del engranaje donde estaba recargado. Shirou. He tenido mejores días, Zelrech, dijo con una mirada perdida al cielo, preparándose mentalmente porque con Zelrech siempre hay sorpresas y la mayoría de ellas empieza como una patada en el trasero y termino en un lugar que termina explotando. ¿Qué quieres ahora? Ese no es. Dijo Issei, que reconoció al anciano. Ajuka. Exacto, fue lo único que dijo para confirmación. Yao Yorozu. ¿Qué clase de relación es esa? Dijo confundida. Una interesante sin duda, dijo Azazel. Zelrech. Lo sé, pasaba por aquí y me preguntaba si querías platicar un poco de algo importante. Shirou. Ya sabes que si necesitas conejillos de indias puedes hacerlo. Asesino Lancer. ¿Assassin, Lancer? ¿Qué clase de nombres son esos? Dijo Sagi. Sona. Una especie de nombre en código si mis suposiciones son correctas, dijo resolviendo su duda. Esa sería la opción más probable, Sona-kun, dijo con un asentimiento Ajuka. Pero si son nombres códigos, ¿para qué los usarían? Preguntó Kaminari. Kirishima. Algo genial, eso es seguro, dijo con una sonrisa. Zelrech. Jaja, eso ya lo sé, pero esto está especialmente diseñado para ti, colega, dijo Zelrech con una sonrisa en su cara mientras masticaba una paleta que sacó de su bolsillo. Los dos no se miraban para nada, solamente hablaban con el otro mientras miraban al cielo nocturno con un horizonte lleno de espadas, hablaban como viejos amigos. Así que son amigos, dijo Graifia. Me lo imaginé, dijo Lida con un moviendo para acomodar sus gafas. Zelrech. Emilia, dijo en un tono serio no muy característico de él, todavía miraba al horizonte sin mostrar su rostro, pero Shirou no necesitaba ver su rostro, ya sabía más o menos lo que significaba ese tipo de tono. Vengo a cumplir una promesa de parte de tu familia, principalmente de Tosaka. Todos prestaron atención a lo que se desarrollaba. Shirou. ¿Mi familia? ¿Tosaka? Dijo con una mezcla de sorpresa y serenidad. Zelrech. Si para ellas fue difícil aceptar tu destino, después de que Saber regresó a su época y también después de proteger a tu hermana, tú decidiste cumplir con tu sueño, tratando también de aliviar el dolor de tu corazón por la pérdida de Saber y de tus hermanas pequeñas. Shirou no dijo nada, solamente se mantuvo observando el horizonte. Y ambos sabemos que por ese dolor que tienes este mundo dejó de ser lo que era, este mundo refleja cómo miras la vida, este tipo de magia funciona solamente con personas que miran al mundo de una manera diferente, de las cuales solamente un puñado muy reducido ha podido conseguir resultados similares como el tuyo, pero ¿por qué cambió tu forma de ver? Parece como el mundo de Archer. El viento invernal soplaba mientras llevaba escarcha en esa bella noche. Shirou no sabía qué decir o simplemente guardó silencio. A él le dolía aceptar la verdad detrás de esas palabras. Por su parte Zelrech continuó hablando. Por favor, sálvalo, dijo Asia mientras limpiaba sus lágrimas. A su lado Youdou la intentaba consolar. Zelrech. Les causaste mucho daño, sobre todo a Tosaka, pero ella no te culpó, no podía culparte, ella sabía parte de tu destino por ser el máster de Archer, pero, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué ir si ya sabías el final de que terminarías en una colina llena de espadas? Los que estaban en la habitación guardaron silencio una vez más. Hubo silencio, todo lo que podían escuchar era la ventisca helada que estaba en ese mundo, que poco a poco cubría con nieve el cuerpo de Shirou. Pasaron varios minutos hasta que Shirou respondió. Shirou.
Fue porque ellas se fueron, dijo con una mirada perdida al cielo mientras contenía unas lágrimas en sus ojos. Fue difícil aceptar al principio, creí encontrar una forma de seguir adelante, lo cual hice durante años, pero me di cuenta que tenía un límite. Ellas eran lo más importante que tenía, pero no las pude proteger como debía. Miguel. ¿Qué tan malo tuvo que ser para que? Dijo con preocupación en su rostro. Lágrimas comenzaron a salir de los ojos de Aquino. Ella quería abrazarlo, pero en cambio abrazó a Jack. Ria se acercó preocupada por su amiga. Zelrech. Es bueno que lo digas, el primer paso es aceptarlo, por eso estoy aquí para darte una segunda oportunidad. Te mandaré a otra dimensión donde podrás comenzar sin remordimientos. Issei. Una nueva oportunidad, como la que me dio Buchou, dijo con un asentimiento. ¿Dimensión? Dijo Nezu genuinamente sorprendido, después de todo nunca había oído hablar de un Kirk así. Bueno, nos encontramos aquí todos y de diferentes mundos. En este punto no me sorprende tanto como la primera vez, dijo Lucifer viendo a su amigo Ajuka. Tienes razón, todos somos de diferentes mundos, dijo interesado a lo que se refería. Shirou. Esto me da mala espina, será difícil, no sé si pueda. A mí también, dijo Aizawa con un toque de desconfianza. Zelrech. ¿O prefieres estar otra eternidad con Alaya? Ve. ¿Alaya? Dijo confundido. Suena al nombre de una diosa, ¿no es así? Dijo Welf. ¿Diosa Sama podría decirme de quién se trata? Le preguntó el albino a su diosa. Estia guardó silencio al igual que Hefesto, quien tenía el ceño fruncido levemente. Freya. Lo que faltaba, dijo con molestia por escuchar ese nombre, la odio más que Ishtar. No me digas que esa perra tiene esa alma tan bella, dijo con veneno en su voz. Shirou. Sácame de aquí mejor, dijo resignando. Si tenía que elegir con quién irse entre Zelrech o Alaya, elegiría a Zelrech. Al menos él no lo obligaría a matar a cientos de miles de personas o lo trataría como un perro. ¿O sí? La mayoría abrió sus ojos en estado de shock ante esa declaración. Izuku. Matar personas. Exclamó. Sus compañeros tenían miradas de horror en sus ojos, incluso Todoroki tenía cierta inquietud. Nezu tenía una mirada seria que, igual que los maestros de Wa. Eso es horrible. Exclamó la arcángel. Los 4 Mahou se limitaron a ver con cierta lástima. Bella estaba en shock. Después de todo, ¿cómo alguien que quiere ser un héroe es obligado a matar personas? Zelrech. Jaja, parece un tipo de drama todo esto, dijo el mago Marshall, pero no será cualquier dimensión, mi querido Koneji. Amigo, cuando cumpliste tu promesa con tu hermana menor Miyu y la voluntad de la humanidad te ofreció un trato, podemos decir que ganaste y perdiste al mismo tiempo. Te condenaste a un sufrimiento casi eterno, pero cumpliste tu cometido de hacer feliz a tu hermana, haciendo que tu hermana fuera a otra dimensión donde estaría protegida en cierta forma, una dimensión donde existe la magia pero con más luz en ese mundo. Nadie quería decir nada, la anterior revelación los había dejado en shock. Después de unos minutos tratando de calmarse es que hablaron nuevamente. Azazel. Entonces, con la voluntad de la humanidad hizo un trato mientras era condenado a un sufrimiento por la felicidad de su hermana, fueron sus palabras. Mientras que Serafall y Sircech se entendían el sacrificio de Shirou, ya que ellos harían lo que fuera para que sus hermanas pequeñas fueran felices. Miguel solo le dirigió una mirada a su hermana, él quería que fuera feliz ya que ella sufrió mucho con la muerte de su padre, mientras se le acercaba para abrazarla. All Might. Observen bien, ese tipo de sacrificio es el que un héroe está dispuesto a hacer, dijo mientras recordaba el sacrificio de su maestra, mientras ocultaba la melancolía que sentía. Mientras todos los de héroes de la clase 1, asentían ante las palabras de su ídolo. Shirou. Espérame, ¿estás diciendo que Miyu realmente es feliz en esa dimensión? Dijo Emilia con un poco de esperanza en su voz. Tal vez todo el sufrimiento que pasó valió la pena solamente en saber que su hermana era realmente feliz. Tal vez. Tratando de recomponerse hizo una pregunta al mago. ¿Y qué quieres decir con más luz en su mundo? Gabriel. Al final la esperanza de que sea salvado sigue ahí. Vio en ese mundo fue una pizca de lo hermosa que alguna vez fue. Miguel. Su esperanza nunca se fue. Una sonrisa estaba en su rostro al ver a ese hombre, un hombre que no había perdido esperanza alguna enfrente de todo ese mundo. Merece la salvación. Freya. Así que tú también lo viste, lo decía mientras dirija su mirada de Gabriel. Gabriel solo asintió ante las palabras de la diosa. Vieron en ese mundo cubierto de espadas esperanza y lo hermoso que fue alguna vez. All Might. Se escuchó un pequeño murmullo de parte de Deku mientras le dirija una mirada a su héroe. Mientras que All Might se perdía en su mente qué pasaría si su maestra estuviera viva para ver en lo que se convirtió, mientras soltaba una sonrisa melancólica. Ahí sentía un pequeño déjà vu, sentía esto un poco familiar. Hermes.
Parece que su sacrificio tuvo resultados mientras se sumergía en sus pensamientos Hermes. Zelrech. Un mundo donde no es tan oscuro como el nuestro Shirou, aún hay atrocidades en ese mundo y personas que buscan hacer el mal, pero no es el basurero donde estás acostumbrado, además tu hermana tiene personas con ella que considera familia en ese mundo, pero ella te recuerda cada día y le duele saber que no está contigo, por eso te mandaré a la misma dimensión. Bell. Diosa Sama, ¿qué criaturas abundan en su mundo para ser tan oscuro? Bell le preguntaba a su diosa. Estia. No lo sé Bell-kun, qué tipo de males acechen en su mundo, aunque por lo que dijeron algunos de esos males son los mismos humanos, fue la respuesta hacia Bell. Nezu. Es cierto, a veces los humanos pueden llegar a ser muy crueles. Se escucharon esas palabras mientras recordaba un poco su pasado. El clan Gremori estuvo de acuerdo ya que recordaron a cierto sacerdote callejero que era un completo psicópata, con su gran pasión de matar seres sobrenaturales. En eso todos podían estar de acuerdo, ya que los humanos pueden ser el peor mal del mundo con el fin de cumplir sus ambiciones y objetivos, podían cometer los peores actos. Después de esas palabras ninguno de los dos dijo nada, estuvo un silencio armonioso que se combinaba con el paisaje, era un silencio algo cómodo por así decirlo, ninguno había visto los ojos del otro, siempre miraban hacia adelante contemplando el paisaje que tenían enfrente. Hasta que Shirou abrió la boca. Shirou. ¿Podré ver de nuevo a mi hermana y a saber qué pasará con Tosaka? Fin. Seiber. ¿Qué tipo de nombre es ese? Preguntó con una cara curiosa. Tione. ¿No se había mencionado hace unos párrafos atrás? Dijo llevándose un dedo a sus labios tratando de responderse esa pregunta. Loki. Por lo que se puede ver era una persona importante para él, como su hermana tenía sus brazos cruzados y una mano en su barbilla contemplando todo. Odin. No se esperaba menos de mi hija Plana, te enseñé bien, no estaba riendo mientras se pasaba sus dedos en su larga barba. Loki. ¿A quién le dice Plana? Maldito viejo pervertido. Gritó mientras alzaba su puño con ira, te mataré viejo decrépito. Riviera. Diosa Sama. Gritó manteniendo un fuerte agarre a la cintura de su diosa control S. Zelrech. Tosaka ya sabía que esto pasaría, le dolió mucho saber que moriste de esa forma, pero sabía que no era tu fin sino un comienzo para algo más grande, pero eso no le quitó el dolor en su corazón, es por eso que hago esto por ella y por ti también, lograrás ver a tus seres queridos pero eso dependerá de ti, por ahora hay que moverse, dijo Zelrech mientras dibujaba algo en el suelo con una de las espadas de Hugo, era runas que escribía en fila una seguida de otra mostrando una línea recta, después empezó a brillar la línea para dar a entender que ya estaba listo. Azazel. Me gustaría investigar el tipo de magia esta por usar mientras se rascaba su barbilla Azazel. Hefesto solo miraba todas las espadas que estaban clavadas mientras las analizaba en sus pensamientos. Parece que esas Seiber y Tosaka fueron muy importantes y yo que planeaba regalarle a Rosueise. Odin dijo mientras señalaba a su valquiria. Odin-sama. Compórtese por favor mientras un pequeño sonrojo se formaba en las mejillas de Rosueise. Por eso, si sigues con esa actitud no conseguirás novio. Ross mientras negaba con la cabeza la actitud de su valquiria, que Odin la definía como una aguafiestas. Mientras que Rosueise se agachaba y se ponía a llorar por el comentario de Odin, los demás solo vieron la escena con una gota de sudor en su frente. Gabriel seguía rezando para que el alma de Shirou encuentre la esperanza en ese mundo, mientras que su hermano le ponía una mano en su hombro. Zelrech. Ok Shirou, cuando cruces esa línea pasarás a la dimensión correspondida, habla seres mitológicos como dioses, ángeles, demonios, etc. La mayoría son buenos, no te dejes llevar por las creencias de los demonios que conoces. Por poner un ejemplo, además tu cuerpo cambiará de apariencia a tu yo más joven para que Miyu no tenga problemas en reconocerte, en cuestión de tu brazo Archer, seguirá siendo de Archer pero se acoplará a la forma de tu cuerpo joven, pero tendrás que tener tu sábana santa contigo. Hefesto. ¿Acaso no es esa la descripción de su mundo? Hefesto le decía a los líderes de cada facción. Ajuka. Parece que nuestro mundo fue el elegido, fueron sus palabras, uno de los 4 Maus del infierno, mientras que los demás les dirijan sus miradas. Azazel. Estoy más decidido en instigar esa magia, decía mientras seguía viendo la historia, mientras analizaba todo lo que estaba sucediendo. Aizawa. Parece que perdió su brazo y le pusieron el brazo de un tal Archer, con tono apático decía. ¿Pero por qué tendría que usar una sábana santa?, preguntaron Bell y Deku. Ajuka.
La verdad no podríamos responder esa pregunta ya que no sabemos las reglas de su mundo y acerca del brazo de Archer les decía para disipar las preguntas de los dos jóvenes aunque también Archer podría referirse a un término en sí y no a una persona, por lo visto su brazo está bien y sin ninguna falla aunque la parte de la sabana santa dice lo contrario. Shirou. Está bien por mí, mientras se levantaba del suelo y se ponía enfrente de la línea de runas, gracias Zelrech. Zelrech. Agradécele a Tosaka y a tu familia, decía mientras sacaba un sobre blanco de su traje para poder entregárselo a él, un pequeño regalo de mi parte, mientras que Shirou recibía la carta, Zelrech mencionó por cierto tu cuerpo pasará una segunda pubertad será como un joven normal pero con una clase de demiservant se puso atrás de él después de decir esas palabras para decir lo siguiente por los viejos tiempos. Shirou. ¿Los qué? Miguel. Parece que la gente cercana a él quería que fueran feliz mientras se le formaba una sonrisa a Miguel. Mientras que otros se preguntaban qué era un demiservant. Eri. ¿Será alguna clase de Kirk especial con pena? Preguntó la pequeña Eri. Midnight. No he escuchado un Kirk así tal vez sea otra cosa o su Kirk que es uno que no conocemos, solo nos queda esperar le respondió Eri. Hefesto. ¿Qué serán esos viejos tiempos que dijo tenía esa duda? ¿Qué tipo de amistad tenían? Después de decirle esas palabras Zelrech le dio una patada en el trasero haciendo que Emilia atravesara a la línea de runas. Issei. Lo acaba de patear. Fue el grito de incredulidad. Ve. ¿Qué tipo de amistad es esa? Quedó estupefacto. A todos les salía una gota de sudor, aunque unos miraban a Azazel, Bete y Bakugo, se estaban molestando por las miradas que recibían. Bakugo. Que ven malditos extras. Hermes. Hablando de una actitud explosiva dijo conteniendo sus risas. Shirou. Hijo de... No puedo terminar ya que cruzo por completo la línea de runas haciéndola desaparecer en partículas doradas, en cuanto a Zelrech no dejaba de reír. Zelrech. Jaja como me gusta ver esa cara, lo decía mientras se limpiaba una lágrima espero que te vaya bien amigo, dijo con un tono más sereno y tranquilo. Sona. ¿Qué relación de amistad más extraña que tienen esos dos? Con una pequeña risa lo decía, evitando reír antes lo que pasó. Azazel. Una relación muy animada aunque lo decía entre risas ya que no pudo aguantar su risa. Algunos otros disimularon sus risas y otros simplemente las dejaron salir. En cuanto a Emilia. Después de cruzar la línea, pareció que solamente dio un paso no hubo algo sorprendente en sí. Bell. Esperaba algo más, fantástico. Haruhime. Yo también pensaba eso Bell-sama. Todos los presentes asintieron ante las palabras de Bell y Haruhime todos esperaban algo más, pero algunos todavía estaban tratando de aguantar la risa por la escena anterior. Azazel. No siempre es tan sorprendente chico, pero ¿qué método de teletransporte usó? Dijo el líder de los ángeles caídos para después murmurar para sí mismo, eso hizo levantar una ceja a las personas no relacionadas con la magia. Aizawa. Parece que esta no es la primera vez que ves algo así, ¿no? Azazel. Claro, la magia de teletransporte es algo común donde venimos pero no al nivel de viajar libremente entre dimensiones. Nezu. Interesante, me gustaría tener una charla con usted más tarde pero puede esperar a que terminemos. Azazel. Claro, también siento curiosidad por lo que ustedes llaman Kirk, comentó el ángel caído, se podía ver el hambre de conocimiento en sus ojos los cuales eran igualados por el director de la UA. Shirou. Perra. Terminaba la frase mientras caía al suelo, su rostro fue lo primero en tocar el suelo para suerte de él un poco de nieve amortiguó la caída, no debí confiar me dijo en voz alta, es cuando se dio cuenta que su tono de voz era distinto, eso lo hizo reaccionar para poder levantarse apoyando sus dos manos en el suelo, vio que sus manos eran un poco pequeñas como él recordaba y su piel había cambiado de color en lugar de su piel bronceada tenía un tono de piel blanco, rápidamente trazó un espejo para poder ver su cara, grande fue sorpresa cuando vio su yo de 17 años. Deku. ¿Qué tanto le hizo para que diga por los viejos tiempos mientras lo patea por un portal dimensional? Nunca había visto un Kirk así, uno que permite viajar entre dimensiones, ¿has visto algo así All Might? All Might. No Midoriya Shonen en todos mis años como héroe nunca he visto a alguien. Uraraka. Deku-kun tal vez más adelante nos cuenten más sobre él. Bell. También fue capaz de rejuvenecerlo, diosa Sama eso es posible. Estia. No Bell-kun si tuviésemos nuestra divinidad podría ser posible pero nunca he visto a alguien hacerlo, ¿pasa algo Hefesto? Has estado callada las palabras de la diosa del fuego y el hogar llamaron la atención de algunas personas. Hefesto. He estado pensando en una frase que dijo, él dijo que trazo un espejo, no lo saco de algún lugar, sino que lo trazo, es como si lo hubiese sacado de la nada.
Ojos dorados con tonos cafeses y rojizos, su cabello anaranjado rojizo, pero lo que más le sorprendió fue ver el brazo de Archer como si fuera suyo, tenía el mismo color y estaba correctamente con las proporciones de su cuerpo, pero todavía podía sentir la gran cantidad de Odd dentro del brazo. Conforme al paso de los años se fue adaptando al brazo Archer, ya que poco a poco se estaba convirtiendo en el Servant clase Archer, y conforme iba creciendo, el brazo se acoplaba a su nuevo cuerpo a tal punto que tal parece que nunca perdió el brazo. En la sala apareció la imagen de un encapuchado, no se podía ver su rostro pero se podía distinguir algunos rasgos, se podían ver algunos mechones blancos y en las partes descubiertas de su armadura se podían ver que tenía una piel bronceada. Lo que más llamó la atención fueron sus ojos color plateado, los cuales aun con la capucha se podían ver como miraban fría y calculadoramente. En la otra estaba la versión actual de nuestro héroe, portaba el mismo traje que la otra imagen con el cambio de que su brazo izquierdo estaba vendado con un sudario rojo. Los que estaban más en sintonía con lo místico en la sala pudieron sentir que era un manto santo, ya no traía puesta la capucha y era significativamente más pequeño en altura, su cabello era de un tono rojizo apagado, su piel anteriormente bronceada ahora es a varios tonos más claros. Sorprendió mucho los cambios físicos que sufrió, pero lo que llamó la atención de toda la sala fueron sus ojos de color dorado. Ya no eran tan fríos como los plateados, pero se veía que aún le faltaba brillo. Todos los que los vieron solo pudieron pensar en una cosa: son los ojos de alguien que recuperó la esperanza. Kirishima. Se parece un poco a Tito Todoroki. El mencionado no apartó la mirada de la imagen, él no contestó ya que solo pudo mirar la imagen con tristeza, ya que él tenía un gran parecido con su hermano fallecido. Muchos en la sala tenían preguntas similares excepto a la población femenina, la cual tenían una línea de pensamiento diferente. Midnight. Guau, en serio sí que es guapo, habló Midnight con tono lujurioso. Eso llamó la atención de los chicos. Las chicas por otro lado solo pudieron desviar la mirada ya que tenían el mismo pensamiento. Aizawa. Compórtate como una adulta, Midnight, dijo Aizawa con una aura amenazadora. La mencionada solo pudo asentir en silencio, pero no era mentira, refunfuñó Midnight. Tione. ¿Pasa algo, Ais? ¿Acaso te enamoraste de él? Debo de decir que en serio sí que es guapo. Las palabras de la amazona menos desarrollada llamó la atención de la mencionada, la cual no apartaba la mirada de la imagen de nuestro héroe. También llamó la atención de cierto conejo que estaba enamorado de ella. Aiz. No es eso, dijo simplemente con su mirada estoica. Eso hizo que cierto conejo suspirara de alivio, lo cual llamó la atención de cierta diosa. Es solo que, no sé por qué, pero me parece familiar. Sus palabras llamó la atención de los que la conocían, específicamente a cierto conejo blanco. Tiona. Sí lo es, Tione, pero no se compara con la belleza del capitán, dijo la amazona más desarrollada mientras abrazaba al capitán de la familia Loki. ¿Cómo llegó a su lado tan rápido? Nadie lo sabe. Tsuyu. No podemos negar que es bastante guapo, ¿no creen, chicas? Dijo la heroína ranita a sus amigas que estaban sentadas junto a ellas. Yaorozu. Sí, Emilia-san sí que es bastante apuesto, dijo ella. No podía negar que él era bastante atractivo a sus ojos, sin contar el hecho de que parece que tiene un Kirk parecido al suyo, por lo que dijo la diosa Hefestos. Giro. No se puede negar, dijo simplemente. Estaba algo apenada por decirlo, así que solo dijo eso. Todas las chicas de la sala tenían pensamientos similares, pero había ciertas excepciones. Miguel. ¿Pasa algo, hermana? ¿Qué viste? Preguntó amablemente el líder de los cielos, haciendo que todos en la habitación miraran al arcángel mensajero, la cual estaba llorando con una mirada triste mientras veía la imagen de nuestro héroe. Ella estaba a punto de contestar pero no pudo ya que alguien más también habló. Freya. ¿También lo viste, no? ¿También viste su alma, un alma tan hermosa y la ves tan triste?, dijo la diosa del amor y la fertilidad con un tono de tristeza, y cómo no estarlo ya que un alma tan bella estaba tan llena de tristeza y arrepentimientos. Gabriel. ¿Cómo alguien pudo sufrir tanto?, dijo entre lágrimas el ángel mensajero. Miguel. ¿Qué viste? Hermana, preguntó amablemente Miguel mientras le acariciaba la cabeza para que se calmara. No quería presionar a su hermana para que hablara, pero él compartía la misma opinión de todos los demás en la sala, además de que no quería preguntarle a esa diosa. Su instinto le dice que no debía acercarse a ella o caería, y él confiaba en sus instintos. Gabriel. Su alma era extraña, normalmente solo puedo ver la esencia de una persona, pero con él era diferente. Es la primera vez que veo un alma así, dijo ella. Freya. Un alma tan única, un páramo nevado con una ventisca interminable. Gabriel. Se podía sentir su lamento y dolor, y en medio se podía ver la silueta con forma de engranajes en los cielos. Freya. El frío del invierno que transmitía la soledad con ese aire gélido que con solo sentirlo te demostraba tristeza. Gabriel.
Armas, espadas, lanzas, hachas, miles de armas, no podía verlas bien pero se podía sentir las palabras del ángel y llamaron la atención de todos en la sala pero más que todo la de cierta diosa de la herrería. Freya. Su poder, todas esas armas emanaban poder si antes solo tenía curiosidad ahora tenía el total interés de toda la sala pero detrás de todo se podía sentir. Gabriel. Un brillo cálido y amoroso que protege a todos. Freya. Un castillo majestuoso que se interpone ante todo mal. Gabriel. Un hermoso pasto verde que refleja bondad y amabilidad. Freya. Las armas clavadas en el suelo preparadas para pelear por una causa justa, pero sobre todo listas para proteger. Y por último un cielo azul interminable llena de nubes de todos los tamaños que representaba la fuerza de voluntad y la esperanza en persona un amanecer prometido ambas tanto Gabriel y Freya dijeron eso al mismo tiempo, pudieron ver la belleza sin igual de esa alma pero todavía no han experimentado lo que en realidad era esa alma o el significado en sí de esa persona, eso tardaría un capítulo más. El ambiente continuó así por unos momentos hasta que cierto se levanta habló. Jack. Es mami. Dijo alegremente Jack al mirar la imagen de nuestro héroe, toda la atención de la sala pasó a la niña en los brazos de Akeno. Akeno. ¿Ese es tu mami, pero no debería llamarlo papi? Preguntó Akeno con una sonrisa, ella no dijo nada pero ver la imagen de Shirou-san le dio un sentimiento de anhelo y nostalgia que no podía explicar, dando una mirada rápida a Rias y Koneko puedo ver que también están igual que yo. Jack. Mami Akeno pero si mami es mami preguntó Jack inocentemente, prácticamente todos en la sala quedaron atrapados por la ternura que emanaba, solo era igualada por cierta niña con un cuerno en la cabeza y una pequeña niña zorro. No tenía tiempo de pensar en eso ahorita, necesitaba moverse, dio una vista rápida a su alrededor estaba en un bosque y era de noche, tal parece que era invierno eso podía explicar la nieve, reforzó sus sentidos para ver si podía captar algo de ruido de una ciudad o pueblo, entonces escucho los sonidos de autos no muy lejos de ahí, eso es un buen comienzo, pensó, empezó a caminar a dirección del ruido poco a poco se empezó a escuchar más el bullicio de una ciudad, terminó de atravesar unos árboles para toparse con una vista increíble, era una ciudad mediana que le recordaba a la ciudad de Fuyuki, las luces de los edificios contrarrestaba con el negro del cielo que tenía unas cuantas estrellas y la luna esparcía su luz generosamente a todo lo que él podía ver, era un paisaje que admiraba desde arriba de un barranco, no había visto algo así en mucho tiempo. Una imagen de la ciudad apareció en pantalla, los del mundo de XD se sorprendieron al ver cuál era la ciudad y entendieron el por qué estaban aquí y cómo no saberlo ya que es la ciudad en donde viven. Bell. Guau horario es hermosa pero esta ciudad no se queda atrás, nunca había visto tantos faroles de piedra mágica, no veo ninguna mazmorra así que ¿cómo habrán conseguido tantas? Las palabras de Bell reflejaban las preguntas de todos los que venían de su mundo excepto por el resto de la sala la cual volteó al unísono mientras miraban con incredulidad a Bell y sus compañeros. Bell. ¿Pasa algo chicos? Preguntó Bell, estaba algo nervioso ya que podía sentir la gran mayoría de las miradas sobre él mientras instintivamente intentaba esconderse, ¿habrá dicho algo que no debía? Bakugo. ¿Ey albino eres estúpido? ¿Acaso a ti no te enseñaron sobre la energía eléctrica? Preguntó Bakugo con cara irritada y como no estarlo, eso era sentido común. Muchos estaban indignados por la brusquedad de la pregunta, el conejo al que fue dirigida solo pudo encogerse aún más en su asiento, Estia. Ey. ¿Quién te crees para hablarle así a mi Bell-kun? Antes de que Estia pueda hacer algo Hefestos que estaba junto ella la retuvo. Mikoto. Disculpe a nuestra diosa, es muy protectora con Bell y Dono, ¿serían tan amables de explicarnos sobre esa energía eléctrica? Issei. Guau ¿en serio no lo saben? ¿Acaso vienen de la época medieval? Las palabras del pervertido reflejaron las preguntas de todos en la sala, al ver que la cara de incredulidad de Bell y los que estaban con él todos entendieron que su mundo era muy diferente al de los otros. Azazel. Bueno déjenme explicarles. Nezu. Mi orgullo como director me dice que les enseñe así que aprovechemos esta oportunidad para marcar las diferencias que hay de los mundos de los que venimos todos asintieron a las palabras del líder de los caídos y el director de la UA. Pasaron algunas horas explicando los conceptos básicos de ambos mundos, las diferencias los tres mundos eran bastantes diferentes tecnológicamente. Lefilla. Guau nunca pensé que existiría un mundo donde no existe la mazmorra. Fin. Sí, es bastante sorprendente, en todos mis años nunca se me pasó por la cabeza algo así. Deku. Un mundo parecido a la Edad Media azotado por monstruos casi parece salido de un manga. Sirfetch. Un mundo más avanzado que el nuestro donde todos tienen un poder especial. Nezu.
Un mundo donde lo sobrenatural existe a simple vista y un mundo que parece sacado de una historia de fantasía. Shirou. Gracias Zelrech, su mirada la tenía en la luna llena, desde hace mucho no ha podido sentirse tranquilo, esa sensación se sintió como si unas cadenas se han quitado de encima de él. All Might. Recupero la esperanza que creyó que había perdido, dijo All Might. Miguel. Pobre alma, cuánto habrá sufrido para estar así. Gabriel, que estaba a su lado, asintió con lágrimas en sus ojos. Gabriel. Nadie debería sufrir tanto. Sintió algo en sus mejillas bajando despacio, llevó su mano hacia su cara para ver qué era, eran lágrimas, no se dio cuenta cuando empezó a llorar, pero no lo pudo detener. Todos vieron cómo el joven comenzó a llorar, al principio mostraba una cara calmada, pero después se desbordó en sentimientos. Nezu. El sabor de la libertad es algo que a todos nos embriaga, sobre todo si nunca la experimentaste o no la has probado en mucho tiempo, dijo tocándose la cicatriz que tenía en su ojo. Es algo que todo ser pensante merece. Los más jóvenes en la sala no entendían del todo esas palabras, algunos sí, otros no del todo, pero los más veteranos pudieron ver cómo era el llanto de ese joven, un llanto que no solo era por la libertad que él sentía nuevamente, era algo mucho más profundo. Empezó a llorar más y más, era la imagen de un niño llorando sin control, solamente cayó de rodillas y empezó a recordar todo lo que pasó. Vieron cómo se había derrumbado en el suelo, alzando su rostro al cielo mientras gritaba y lloraba. Rías. No puede ser, dijo llevando sus manos a su boca. Mami, ¿a qué no? ¿Por qué mami está así? No quiero que esté así, dijo Jack con preocupación. ¿A qué no puso su mano arriba de su corazón ni apretó su puño? Tenía un nudo en la garganta con tan solo verlo llorar. Rías trataba de calmar a Koneko, que estaba llorando abiertamente, aunque ella no estaba del todo bien. Kirishima. Llorar es también de hombres, dijo limpiándose unas cuantas lágrimas. Fuego, escombros, cuerpos quemados, gritos de desesperación, sangre, las personas que no pudo proteger, cada persona que no pudo salvar y cada persona que logró salvar. Unas cuantas imágenes aparecían para que todos vieran con horror lo que pasó, los gritos de dolor y desesperación asustaron a todos. Vieron cuerpos al tal punto de parecer carbón por el fuego. Aizawa. Niños. Gritó alarmado. No miren. Dijo mientras hacía que sus vendas taparan la vista de sus alumnos. Lástima que no fue más rápido, porque todos los estudiantes vieron para horror de ellos, lo que Shirou había pasado. Vete, apretó sus dientes y sus puños a ver tanta muerte. Esa noche que pensó iba a morir, pero se encontró con la mujer con la cual se enamoró, ese cabello rubio y ojos verdes, como la mujer que amaba tuvo que irse de su lado por la voluntad de la humanidad, ese último beso y sus últimas palabras, te estaré esperando, Shirou, mientras ella desaparecía de sus brazos en partículas de luz mientras él la abrazaba. Todos vieron un campo verde, estaba algo oscuro pero pudieron ver que el sol salía en el horizonte, estaba a punto de amanecer eso, pero la escena fue eclipsada por esa chica. Eri. Es muy linda, dijo con estrellas en sus ojos. ¿Seguros que no es un ángel? Esa pregunta sacó una leve risa a los ángeles presentes, pero no pudieron negarlo. Gabriel. Una alma tan bella puede atraer a personas como él, dijo para Eri. Además, tal vez si sea un ángel pequeña, porque es muy hermosa, dijo con una sonrisa que le encantó a la pequeña. Lily. Lily piensa que es muy bella, dijo sin creer que tal persona existiera, o más bien que llegara a ser tan hermosa. El cabello de esa chica ondeaba con el viento, pero para desgracia de todos ellos notaron cómo esa chica en su fina cara tenía lágrimas y se estaba desvaneciendo. Irina. ¿Qué le está pasando, Miguel-sama? Dijo con una creciente preocupación. Miguel. No lo sé, dijo con un nudo en la garganta. Pero lo que vieron después todos los dejó en shock. Espadas en su piel, espadas clavadas en su cuerpo, lleno de sangre y con algunas lágrimas en su rostro por la partida de su amada. En cuanto a ella no le importó la sangre y las espadas, y lo abrazó para decir sus últimas palabras con lágrimas. La esperanza que él seguiría se le fue entregada en sus manos, un listón de color azul. Te estaré esperando, Shirou, mientras ella desaparecía de sus brazos en partículas de luz mientras él la abrazaba. Shinobi. No puede ser, dijo llevando sus manos a su boca. ¿Cómo es posible que sigue en pie? Su cuerpo temblaba al ver cómo esas espadas atravesaban su cuerpo. Irina abrazó fuertemente a su amiga y ambas sintieron como un nudo se generaba en su garganta. Riviera. Diosa Sama, dijo con un creciente hueco a su estómago. ¿Eso es siquiera posible? Ni siquiera Otar podría aguantar eso. Otar, que había escuchado el comentario, ni siquiera es molesto. Él pensaba lo mismo que ella, había sido atravesado muchas veces con espadas, pero como se veía el joven lleno de espadas, él dudó que estuviera vivo para eso. Loki.
No debería ser posible a este punto, él debería estar muerto por todas esas espadas, dijo tratando de controlar su carácter para que sus hijos no la vean que estaba nerviosa por la imagen. Gabriel miraba a la pareja sin pestañear y sintió como su cuerpo temblaba con miedo al ver esa hermosa alma en desgracia. Su hermano la abrazó para que ella se pudiera calmar. Nadie podía decir nada en la sala, no tenían las palabras para expresar tal tristeza. Y la mayoría de las mujeres de la sala con muchos hombres lloraron al ver esa escena. Asia. Un amor así de puro debe. Dijo entre lágrimas, no es justo, no debería ser justo, y Sei junto con Aika la abrazaron para poder consolarla. Es ahí cuando se oyó la voz de un hombre. Es prácticamente imposible que los dos se puedan encontrar, dijo la voz calmadamente. Los espectadores se tensaron al escucharlo, no debería ser justo. Sagi. Maldición. Dijo golpeando el mueble con su puño. Miguel. Un milagro. Gritó sin importarle nada ya, solo quería ver esa alma ser salvada de una vez. Un milagro debería bastar, por favor. Gritó entre lágrimas, su padre lo encomendó cuidar a sus hermanos menores y a ver a tal joven sufrir de esa manera no pudo resistirlo más. Mina. Tiene razón, él es un ángel, él puede. Uraraka. ¿Ustedes son dioses, no pueden hacer algo? Preguntó a los dioses con desesperación. Los dioses presentes bajaron sus cabezas, se sentían estúpidos por no poder ayudar. Esquia. No puedo dejar a una persona así, dijo levantándose y trató de usar sus poderes solo para darse cuenta que no podía. No, repetía con algo de desesperación a ver que no podía hacer nada. Un milagro no sería suficiente para poder unirlos de nuevo. Los ángeles y dioses presentes se tensaron a escuchar eso. Asia. No debe ser así, dijo bajando la mirada con tristeza. Akeno, Rías, Koneko, Sona y Gabriel sintieron como su corazón se apretó, y aunque ellas no sabían el porqué, ellas sintieron como se generaban ciertos sentimientos en sus corazones al ver a ese joven. Pero la esperanza no ve ese tipo de probabilidades. Los presentes abrieron sus ojos en shock para ver la silueta de un hombre, cabello blanco con sus puntas de tonalidades rosas, azules y moradas, tenía sus ojos de un color violeta y morado, una gran túnica blanca estaba con él con estampados y adornos de todo tipos, se podía ver que vestía una tipo de prenda negra abajo de esa túnica, y en sus manos tenía un bastón con listones azules y rosas. Todos vieron al hombre sin apartar los ojos de él, la habitación toda oscura con los presentes se quedó en silencio. La silueta vio a los presentes con una sonrisa para después girar y darles la espalda mientras comenzaba a hablar. Es por eso que la esperanza es magnífica, porque no importa qué tan densa es la oscuridad, porque entre más oscura esté la tormenta o la noche, siempre brillarán las estrellas para mostrarnos este camino. Y aunque fuera la oscuridad más tenebrosa y lúgubre, la luz será igual de brillante para guiar nuestro camino. En eso los volteo a ver de nuevo. Es cierto que un milagro no sería suficiente para hacer que ellos se vuelvan a unir, por eso era necesario 2 milagros para un amor que trasciende el espacio y el tiempo. Ella tendrá que esperar una eternidad a su amado en el paraíso y él tendrá que buscarla por la eternidad, y cuando los 2 milagros se junten sucederá el amanecer prometido. Inmediatamente dio 2 golpes al suelo con su bastón y toda la habitación cambió y transformó a un bello paisaje. Cielos azules y nubes que parecían algodones de azúcar, campos que se extendían por todos lados y todos repletos de flores, y en medio de todo había una torre. Es cuando un fuerte viento hizo que todos se cubrieran sus ojos sin ver nada, sus cabellos volando por el aire y hasta algunos se agacharon para cubrirse el viento. Pero como si el paisaje lo deseaba, los primeros que abrieron los ojos fueron los niños y la primera de ellos fue Kunou, que estaba en los brazos de su madre. Kunou. Wow. Dijo completamente emocionada. Kota. Dijo tartamudeando. Milicias. No sé qué decir, dijo con lágrimas en sus ojos. Jack. Oye mami, Akeno, mira, es muy bello, dijo moviéndose en las manos de Akeno haciendo que abriera los ojos, y cuando vio los abrió de par en par por la sorpresa. Poco a poco todos los de la sala abrieron los ojos y vieron el glorioso paisaje, con los pétalos de las rosas bailando al ritmo de viento, parecía que jugaban entre sí envolviéndose en la gran torre para terminar volando hacia los cielos pintándolos de maravillosos colores. Todos vieron maravillados el paisaje, y todos los niños presentes se quedaron asombrados por ver todo ese nuevo mundo. Eri. Es aquí donde se prometieron encontrar, es aquí donde la esperanza recae, es aquí donde podrán descansar, es aquí donde los sueños se cumplirán. Dijo sonriendo y extendiendo sus manos. Y, en el fondo, a unos metros alejados de todo, se podía ver una figura, caminando en medio de ese campo esperando por él.
Un milagro está en progreso y el otro está en reposo, esperando cuando el otro milagro termine para hacer que los dos se cumplan al mismo tiempo. Ese es su camino, el camino de esta espada usada, que al fin encontrará un descanso para su alma que fue forjada por la llama de su voluntad. Vieron cómo esa joven volteó a verlos y le dio una amable sonrisa. Ángeles, demonios, dioses, aventureros, héroes, estudiantes y niños vieron ese amanecer prometido e inconscientemente derramaron lágrimas de felicidad. ¿Este es el camino del héroe? Dijeron tanto Bell como Deku al mismo tiempo con lágrimas. All Might. Es glorioso, dijo con lágrimas y mostrando una sonrisa. ¿Es lo que él estaba buscando todo este tiempo? El albino solo asintió para poder hablar de nuevo. No solo buscaba esto sino más bien a su amada, pero más que nada buscó hacer lo correcto, buscó hacer el bien, buscó ser un verdadero héroe, y lo sigue buscando. Era una espada usada pero ya no más. Y con esas palabras dio un fuerte golpe al suelo con su bastón y ahí fue donde todos regresaron a la sala. Todos guardaron silencio, pero tenían el mismo pensamiento, lo hermoso de ese sueño. Héroe del hierro forjado, historias de las espadas, capítulo 2. Eres un creador. Todos habían regresado a la sala que estaba con sus paredes en una oscuridad que parecía que estaban en el infinito. Nadie de los adultos y de los jóvenes dijo nada después de ver ese amanecer prometido, pero sus pensamientos eran similares. Ese sueño era en sí hermoso. Tardaron unos momentos en poder tratar de generar unas palabras para poder continuar. Para nada se les vino a la mente. Es ahí que se dieron cuenta que los niños presentes estaban reunidos en un círculo sentados comiendo unas galletas, que estaban en una caja en medio del círculo, y por sus caras ellos estaban más que felices mientras platicaban de sus héroes favoritos. Eso en el caso de Eri y Kota. Milicias trataba de platicar con ellos pero como no sabía nada de los héroes del mundo de ellos empezó a platicar acerca de los dragones de su mundo, cosa que llamó mucho el interés de los dos pequeños del mundo de héroes. Jack por su parte tenía un vaso de leche y en ella sumergía las galletas antes de comérselas con una cara tierna. A ella siempre le gustaron las galletas de su mami, y por último estaba Kunou, que también tenía un vaso de leche que se lo estaba tomando como si no hubiera un mañana. Esa escena sacó una duda a todos los presentes que observaron a los niños. ¿De dónde habían sacado las galletas que tenían? En eso Rias y Koneko se acercaron a Jack mientras que All Might e Izuku a Eri y Kota. Yasaka se acercó a su hija. El primero en hablar fue All Might. Eri, ¿dónde encontraste las galletas? Preguntó sosteniendo su forma musculosa. Eri. Estaba aquí con una nota, dijo tiernamente mientras le daba la nota a All Might. La nota estaba algo manchada con chocolate por las galletas. All Might leyó la nota, la cual decía para los niños galletas sabor de vainilla. Por cómo se escribió esa parte daba a entender que esas galletas eran de una calidad gourmet, al menos las letras hacían énfasis en eso. Jack. ¿Verdad que las galletas de mami son las mejores? Eso lo dijo al aire, cosa que los mayores los sorprendió un poco. Era sumar 2 más 2 y ver que la respuesta era lógica. Rías. Jack, ¿tu mami cocinó esto? Preguntó mientras se hincaba en sus rodillas. Jack que giró su cabeza para arriba para ver a Rías y con una sonrisa respondió: sí mamá. Rías, ¿estas son las galletas de mami? Él siempre cocina para nosotros. En eso ofrece una galleta a Rías. Ten mamá. Rías, te quiero, dijo teniendo su manita extendida con la galleta hacia la pelirroja. Rías no pudo aguantar y solo abrazó a Jack mientras tenía una sonrisa. Su mente era un caos por esas palabras. Gracias mi pequeña. Llevó a Jack en sus brazos y Jack movió la galleta a la boca de Rías para que ella la comiera. Al momento que dio el primer mordisco supo que estaba en el cielo de la comida, y no tardó mucho para comenzar a babear por esas galletas. Ella dio gracias ya que solo la vio con eco, pero en eso All Might gritó. All Might, Dios mío. En su boca tenía boronas de galletas demostrando que había probado las galletas, y por igual la peliverde extrañamente tenía la misma cara que All Might mientras estaba firme como un poste con boronas en sus mejillas. Solo faltaba que gritaba de igual que Shinzo. ¿No sería mejor seguir con el libro que preocuparnos por unas galletas?, dijo con su forma apática tan característica. Aizawa. Estoy de acuerdo, dijo en su saco de dormir. Debemos seguir con la lectura. Es ahí que una nota cayó en medio de todos. En la nota decía Kiba Yuto. Kiba. Entonces creo que me toca leer, dijo con una sonrisa amigable. Camino donde estaba el libro, lo tomó y después regresó a su asiento para poder comenzar a leer. Issei. Kiba, ¿cómo se llama el siguiente capítulo? Kiba. Espera, se están aclarando las palabras. Tardaron unos segundos para que las palabras pudieran verse claras. El capítulo se llama Ángeles, galletas y un dibujo. Todos voltearon a los ángeles presentes. Miguel. Vaya, creo que vamos a aparecer, dijo con una sonrisa a su hermana. Alégrate, vamos a verlo. Bueno, nuestras versiones de ahí lo verán. Gabriel.
Tienes razón, Oni-sama dijo con una sonrisa, y sin más comenzaron a leer el siguiente capítulo mientras la sala recreaba la escena alrededor de ellos. Pasó un tiempo para que se desahogara, no sabe cuánto tiempo tomó, pero ahora tenía todo el tiempo del mundo, ya se había sentado en una roca que sobresalía del suelo, todavía tenía puesto su armadura de batalla, no tenía algo más que ponerse, estaba pensando qué hacer para poder conseguir un lugar donde quedarse. Azazel. Bueno, ¿quién pensaría que cambiar de mundo sería fácil? Dijo con una pequeña botella de whisky que tenía entre su saco, ya que él siempre traía una consigo. Mientras pensaba en todo eso, recordó el sobre que le dio Zelrecht antes de que lo pateara, sacó el sobre de uno de los bolsillos tácticos que tenía su pantalón y procedió a abrir el sobre. Dentro del sobre no hubo mucho, solamente un papel. Al principio pensó que era una carta dirigida para él, pero notó que solamente tenía unos números, 3 filas de números. De inmediato se dio cuenta que las 2 primeras eran coordenadas y la última fila de números no pudo descifrar el significado de ellas, solamente eran 7 números al azar. Shirou. Bueno, al menos ya sé a dónde ir, dijo en voz alta. Azazel. Bueno, eso fue fácil, dijo algo. Se paró de la roca donde estaba sentado y reforzó sus extremidades para poder moverse más rápido. En unos segundos llegó a la ciudad sin ningún problema, se le podía ver saltando de edificio a edificio. En cuestión de minutos llegó al lugar asignado, y para su sorpresa era su casa, bueno, más bien era una copia de su casa en Fuyuki. No veía ningún movimiento dentro de la casa, entonces descendió del edificio donde estaba al patio de la casa. Todavía no se veía nada, entonces decidió dirigirse a la puerta principal. No había actividad alguna dentro del perímetro de la casa, podía verse abandonada, pero estaba en buen estado, como si alguien estuviera limpiándola a diario. No le tomó mucha importancia y solamente procedió a abrir la puerta con una copia de llaves que encontró del escondite que siempre ocupaba para poner una de las llaves. Sirfes. Demasiado fácil, diría yo, dijo con una sonrisa y una gota de sudor algo cómica. Tiona. Prácticamente ya tiene casa, y ni siquiera lleva una hora en ese mundo. Eso sacó una ligera risa a algunos de los presentes. Al momento de abrir la puerta sintió el olor a madera que era muy familiar para él, pero no había sentido ese olor en mucho tiempo y sin pensar mucho dijo: bienvenido a casa. Vieron cómo esa joven tenía una sonrisa sincera al sentirse de nuevo en casa, y eso les sacó una pequeña sonrisa a todos. Estia. El valor de un hogar siempre será más alto que muchos tesoros. Muchos movieron la cabeza en señal de confirmación. Un lugar cálido, un lugar donde no haya pelea y puedas descansar con tus seres queridos, eso es un tesoro. ¿Quién más podía decirlo sino la diosa del hogar? Nezu. Tiene toda la razón, señorita Estia, dijo con una taza de té en su mano. Ya adentro de la casa se podía ver a Shirou en la sala, ya se había cambiado de ropa con ropa que encontró en unos de los cuartos, era una copia de la ropa que siempre llevaba en el tiempo de la guerra del Santo Grial. Tal parece que Zelrecht tenía listo el lugar para que él viviera en ella, el almacén lleno al tope de suministros y el refrigerador lleno de comida. Al menos no tenía que preocuparse por la comida en cierto tiempo. En cuestión de los cuartos, estaban totalmente equipados con lo necesario para que una persona pueda vivir en ellos. En cuestión de su identidad, lo primero que encontró en la sala eran unos papeles de ciudadanía, entonces no tendría problemas con su identidad. Junto a los papeles encontró un registro de ingreso para la academia que estaba a unas calles de la casa. ¿Realmente es necesario ir a la escuela a estas alturas?, dijo en voz alta. Bueno, pensando así, no era necesario que fuera a la escuela y tenía más conocimiento de lo general, y eso era quedarse corto en cuanto a su situación, ya que él era un genio en todos los ámbitos. Ventajas de vivir una vida algo prolongada, incluso después, siguió aprendiendo. Nota de su servilleta: aquí dice muerte, pero el programa no puede leerlo, por eso lo borre. Fin de la nota. Kiba. No se puede leer esa parte, dijo con una cara curiosa. Es como si estuviera manchada con una tinta negra, dijo mostrando el libro a todos. Riviera. Es cierto que no se puede leer, pero parece visible, es más como si estuviera corrompido. Midnight. ¿Cómo que corrompido? Riviera. Bueno, en nuestro mundo hay textos antiguos los cuales datan desde antes de que los dioses bajaran del cielo, pero una característica de ellos es que muchas de las palabras de esos textos están de una forma idéntica como estas palabras, pero aquí solamente son 2, creo. Ajuka. Ya veo, entonces estos textos deben estar así por algo, dijo recargando su barbilla en su mano. Nezu. La pregunta es por qué. Tal vez el libro no quiere que lo veamos todavía. La taza de té de su mano estaba vacía mientras la agitaba al aire de una forma algo elegante. Falbium. Una suposición bastante correcta desde mi punto de vista. Shirou.
No entiendo el porqué de ir a la academia, pero pensándolo bien quiero vivir en paz y una persona con mi apariencia actual sería muy extraño que no esté estudiando y eso llamaría la atención, además será una buena oportunidad para aprender de este mundo y vivir como un estudiante sin esperar a que alguien te mate a cada segundo, espero que sea una escuela normal, pensó para finalizar el tema de la academia. Sona. Tengo el presentimiento de que será en nuestra academia ahora estaba masajeando su frente. Rías. No puede ser tan malo, ¿verdad? Recuerda que uno de sus títulos era héroe de los demonios, dijo tratando de relajar a su amiga. ¿A qué no? Estoy de acuerdo con Rías, a mí no me molestaría pasar un tiempo con el Fufufu. Se rió un poco mientras pasaba su lengua de una manera sensual en su labio inferior. Eso hizo que Belle se pusiera como un tomate al ver a una sensual Akeno mirando a su héroe. Midnight. Mira ese potencial, dijo acercándose a Akeno. Chica, debemos tener una linda plática entre mujeres, porque también me gustaría estar a solas con ese bombón, dijo también de una manera sensual pasando su mano entre su figura. En el fondo se podía ver a un chico con bolas moradas en lugar de cabello golpeando al suelo y maldiciendo la vista que tenía enfrente. Aizawa. Midnight, contrólate, dijo haciendo que sus vendas estuvieran flotando alrededor de él. Eso solo un chico, eso sería abuso infantil. Midnight. Un chico que tiene más de 18 por lo que se ve en eso. Voltea a Akeno, debemos compartir métodos. Akeno. Vaya, estaré encantada, dijo con una sonrisa. Shirou. Bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Hablo para sí mismo, al ver un montón de rubíes y oro dentro unas bolsas. Una parte de mí cree que esto es una broma de Zelrech, aunque todavía no encuentro la forma en donde salga explotando, pero esto debe solucionar el problema del dinero por un tiempo. A quien engaño estaría bien durante 700 años con todo esto. Kaminari. ¿Ahora es millonario? ¿Qué falta? ¿Que tenga una anaconda? En eso Hiro lo aturde con su Kirk. ¿A qué no? Así sería perfecto, dijo entre risitas, y extrañamente todas las mujeres en la sala asintieron por esas palabras. Por lo que puedo ver tengo todas las cosas sin problemas, pensé que cambiar de mundo sería más complicado porque sería un desconocido total sin historia alguna, aunque todavía no me convence la generosidad de Zelrech. Estoy 100% seguro que todo esto es para hacerme una broma. Issei. ¿Qué tipo de amistad tenían ellos dos? Dijo con una gota de sudor. Con Eko. Una mejor de la que tienes tú con tus amigos pervertidos, dijo estoicamente haciendo que Issei se deprimiera. Aika. No puedo negar eso, dijo con una de sus características caras de pervertida. Katase. Yo tampoco. Murayama. Igualmente. Han pasado unas semanas desde que llegué a este mundo, y prácticamente es un mundo tranquilo sin guerras o contenciones. Claro que hay grupos terroristas en el mundo y que hay países en estados deplorables, pero es por los políticos corruptos. Pensé en ir a esos países, pero por experiencia sé que es una mala idea derrocar a un gobierno de la noche a la mañana, además me trae malos recuerdos. Por el momento he ayudado con donaciones a los países que lo necesitan y me aseguro de que cada centavo no sea utilizado de una mala forma. La fortuna de Zelrech debe servir para algo, además no me gusta pensar que hay personas sufriendo cuando puedo ayudar. Sagi. Un salto en el tiempo. Hefesto. Han pasado unas semanas desde que llego y ya está ayudando a la gente. Gabriel. Eso solo demuestra el gran corazón que tiene, dijo con una sonrisa al ver cómo Shirou ayudaba a la gente, no solo la de su alrededor sino del mundo. Por el momento me concentro en vida cotidiana, actualmente trabajo en una café de una franquicia y como si fuera obra del destino, aunque sé que el destino no es bromista conmigo, debe ser obra de ese vampiro desgraciado. El café se llama The Wizard Marshall, también conocido como TWM Café, y parece muy popular entre los humanos, y la gota que se derramó el vaso fue que también era popular entre los sobrenaturales. Realmente, ¿en cuántos mundos ha metido mano ese desgraciado? Hice una mueca al recordar a ese tipo y unas venas salían de mi frente. Si Archer fuera el rey de las caras de disgusto, yo con esta cara pudiera llegar y reclamar el trono. Por estar pensando en ese vampiro no me di cuenta que un cliente me estaba llamando. Sirfetch. ¿No es ahí donde compramos café? Dijo con una gota de sudor. Graifia. Justamente ahí, dijo secamente. A ella también la tomó en curva. Nezu. Es ahí donde compro mi té, dijo en un tono casi indignado. Yao Yorozu. Y yo pensaba ir la semana que viene a comprar un café, dijo también con una gota de sudor. Fin. ¿Acaso también dijo que ese tipo era un vampiro? Gasper. ¿Un vampiro como yo? En eso los dioses con sus familias y los héroes con sus estudiantes voltearon a ver a Gasper, que por su nerviosismo metió la cabeza en una bolsa de papel. Rías. No, Gasper, tú eres más lindo, dijo acariciando la espalda de Gasper para que se relajara. Pero todos tenían la misma pregunta que Shirou, ¿en cuántos mundos ha metido mano ese mago? Azazel.
Bueno, ahora menciono otra vez a ese tal Archer, ese deja que era una persona y no un término, dijo terminando de beber su botella de whisky. Ajuka. Creo que es algo más, tenía un tono pensativo en su voz viendo la escena del café. Disculpe, ¿nos podría atender? Dijo para llamar la atención de Shirou. Shirou. Perdón por las molestias, tratando de sonar lo más amable posible. Demonios, ellos vieron la cara que estaba haciendo, pensó con vergüenza. ¿Puedo tomar sus pedidos? Las personas que estaban enfrente de la caja donde estaba nuestro pelirrojo, no eran personas comunes, era un joven alto con cabello largo de color blanco, traía un traje de color negro que contrarrestaba con su cabello y sus ojos eran de un color verde claro, y a su lado se podía ver a una joven rubia con una figura que no tenía nada de envidiar de otras chicas, sobre todo en la parte de su pecho. Por un momento pensó en saber al ver a la chica parada enfrente de él, pero solamente fue un segundo, eso provocó un poco de nostalgia pero no los mostró en su cara. En lugar de eso se le formó una sonrisa en su rostro, le agradeció a la chica en secreto por recordarle a su amada. Sus nombres eran Miguel el soberano de los cielos y su hermana pequeña Gabriel. Azazel. Bueno, estaban en lo correcto, ustedes aparecieron, dijo con una voz algo socarrona. Miguel. Espero que solo podamos ayudarlo, ¿verdad Gabriel? Preguntó a su hermana, pero se calló de inmediato al ver el estado de su hermana, cosa que compartía con Freya. Esa y Kunado vieron más de la alama de Shirou y pudieron comprenderlo aún más. Bueno, a mí me gustaría un café especial con leche y con azúcar, por favor que la leche sea deslactosada, no quiero sentirme mal cuando me eleve al cielo, pensó el líder de la facción de los ángeles. La última vez vomité cerca de Europa y un creyente dijo al día siguiente que el campo era santo solamente porque el vómito del ángel lo bendijo. En eso el ángel puso una sonrisa algo incómoda al recordar ese evento. Azazel. No pudo aguantar la risa porque la escena apareció en la habitación. Miguel estaba rojo como un tomate por la vergüenza. Por su parte Azazel junto con Estia y una tiona estaban riendo desde el suelo. Azazel. He oído de lágrimas sagradas, incluso pipí congelada, pero esto se lleva el premio. Tenía unas lágrimas en sus ojos por reírse tanto, pasan cosas muy locas. Kunado uno se va de la casa, se trataba de calmar pero no podía. Sirfes. Solo vio a Miguel y sintió algo de pena por él. Te comprendo, fueron sus únicas palabras porque él tenía el mismo problema. Shirou. Entendido. ¿Y usted, señorita, qué va a querer? No pudo terminar bien la pregunta, porque al momento de voltear a ver a la joven vio que ella tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus lágrimas no paraban de salir de sus ojos, pero lo que le llamó más la atención era la mirada de la chica. Esa mirada parecía que le atravesaba su ser, como si ella pudiera ver su alma, esa mirada mezclada con impotencia, tristeza y un sincero toque de decir perdón por algo que ella no pudo hacer. Señorita, ¿se encuentra bien? Pregunté algo incómodo por la situación, necesitaba saber qué estaba pasando, estaba algo desconcertado, no sabía por qué la joven de la nada comenzó a llorar. Todos voltearon a ver a la mencionada para ver su reacción, pero solo vieron que miraba al suelo. Hefesto. Freya, ¿sabes algo al respecto? Esa pregunta hizo que también la vieran a ella, pero como Gabriel ella no quería mirar a los demás y solo movió su cabeza a un lado para que no vieran su rostro. Otar ayudó en eso ya que se puso en medio para que nadie la viera. Y al parecer el tipo que venía con ella también se sorprendió de una gran manera, pero regresó en sí cuando le pregunté a la señorita si se sentía bien. Miguel. Discúlpenos por lo que acaba de ver, la verdad es que recientemente perdimos a nuestro padre y es algo difícil de superar todavía la tragedia, dijo el ángel un poco triste al recordar a su padre. Todoroki. Esperen, ¿eso es verdad? Preguntó con un tono incrédulo, ¿eso siquiera es posible? Ve. Diosa Sama. No se tenía que ver para poder percibir el ambiente que era tenso por esa revelación. Ajuka. Creo que tendremos que explicar algunas cosas de nuestra dimensión, dijo con un tono serio, pero se podía ver que era un tema algo delicado. Sirfes. No queda de otra, supongo, dijo con una sonrisa. Nosotros no somos los 4 reyes demonios originales, los 4 Maous originales murieron en una guerra junto con el dios bíblico. Esa guerra se le conoce como la guerra de las facciones, cuando ángeles, demonios y ángeles caídos peleaban entre sí. Pasaron unos minutos para poder explicar ese tipo de información y hablaron un poco de historia de las facciones. Azazel. Al fin y al cabo, desde la muerte de Dios bíblico, cambio el mundo y seres sobrenaturales han estado en una ligera paz entre sí, pero gracias a que todos pudimos llegar a un acuerdo pudimos tener un tratado de paz en el mundo sobrenatural. Nezu. Ya veo, entonces en su tiempo Dios creó esos aparatos llamados Sacred Gear que tienen los humanos para que ellos pudieran defenderse de ese mundo sin él. Es interesante si lo pones como una historia de un libro. Miguel. No podemos negar eso, pero fue interrumpido por otra voz antes de comenzar a hablar de nuevo. Aiz.
¿En su mundo hay dragones? ¿O qué tan poderosos son sus dragones? Esa pregunta la estaba comiendo por dentro, ya que cuando los reyes demonios mencionaron a los dragones la puso tensa. Graifia. En términos universales, en nuestra dimensión el ser más poderoso el un dragón como también el segundo. Aiz. Ya veo, dijo apretando sus puños, no hay un dragón con ustedes, me gustaría hablar con uno. Loki. Aiz, sé que es difícil pero debes entender que como ellos lo explicaron los dragones de esa dimensión son diferentes, dijo con un tono compresivo sabiendo el pasado de su protegida. Issei. Yo podría considerarme dragón. Vali. Igual que el pervertido, también soy parte dragón. Gareth. ¿No que eran demonios ustedes? Dijo tocándose la barba. Vali. Somos parte dragón por nuestra Sacred Gear, en eso muestra su brazo donde estaba su Sacred Gear, cosa que fue imitado por Issei. Shirou. Comprendo la situación, no tiene nada de qué disculparse, lo dijo con un poco de lástima para ellos dos, ya que él mismo sabía cómo era pasar por una situación así. Miguel. Por favor, ella pedirá un chocolate caliente, es su favorito, de seguro eso la animará, pensó en Ángel. Shirou. Entendido, si quiere puede sentarse para poder esperar. Miguel. Gracias, decía mientras agarraba a su hermana con cariño. En el momento que sintió la mano de su hermano en su espalda reaccionó para darse cuenta lo que acababa de hacer, un gran color rojo inundó su rostro y no podía ver a los ojos al joven que tenía enfrente de ella por la vergüenza que ella sentía. Luego de unos minutos de esperar su orden fue traída a la mesa en donde ellos estaban sentados. Miguel. Gracias, ¿cuánto sería por la orden? Preguntó con una sonrisa tranquila típica de él. Shirou. Descuide, yo invito, dijo con una sonrisa. Miguel. Pero trato de decir algo, pero Shirou no lo dejó. Shirou. No tiene nada que preocuparse, tómelo como un pequeño regalo de mi parte. Miguel. Muchas gracias, mi nombre es Miguel, espero que nos volvamos a ver si los ángeles quieren. Shirou. Será un placer, Miguel respondió con una sonrisa, espero también volvernos a ver, señorita. Ahora se dirigía de Gabriel. Gabriel. Sí, lo estaré esperando, dijo todavía con un pequeño rubor en sus mejillas. Azazel. Shirou, qué galán, dijo mientras alzaba su botella en señal de aprobación. Hermanita, tienes mi aprobación y bendición, dijo haciendo que la mencionada se tornara roja por la vergüenza. En eso Jack se acerca a ella y tira de su vestido. Mamá, Gabriel, mami siempre cuida bien de ti, dijo en un tono infantil haciendo que Gabriel le diera una cálida sonrisa. Gabriel. Gracias, mi pequeña, dijo mientras la tenía en sus brazos. Azazel. Somos tíos, dijo limpiándose una lágrima falsa. Oh, mi pequeña Jack, tu tío Azazel te regalará una espada mágica, dijo bebiendo. Miguel. Eso es mucho para ella, dijo algo molesto en saber que su hermana puede desarrollar sentimientos por Shirou. Demasiado tarde. Jack. Pero ya tengo una, dijo mostrando sus cuchillas, eso sorprendió a todos. Además dice mami que beber es malo, eso lo dijo atrás de Azazel que estaba a más de 15 mts de donde estaba. Izuku. ¿Pero cómo? Dijo totalmente impactado por ver que en menos de 3 segundos estaba al lado del cuervo quitándole la botella personal de whisky mientras la tiraba lejos. Pero es una niña, dijo expresando a todos. Hefesto. Esa niña me agrada, dijo viendo como sin mucho esfuerzo se había movido. Gabriel. Jack, vuelve, no tienes que hacer eso, dijo con un lindo puchero para tratar de educar a su hija. Jack. Pero nosotros ya estamos aquí, dijo prácticamente al lado de Gabriel haciendo que todos abrieran más sus bocas. ¿A qué no? Jack, ¿cómo hiciste eso? Todos querían saber eso y estaban atentos a la pregunta. Jack. Porque soy una assassin, dijo mientras ponía sus manos enfrente de ellas haciendo diferentes poses ninjas haciéndola parecer más linda. Milicias. Linda, dijo con un sonrojo que su padre vio y sonrió ante sus pensamientos, cosa que no duró mucho porque Graifia le dio un golpe a su cabeza con un libro que nadie sabe de dónde sacó. Después de entregar los pedidos y despedirse, Shirou volvió a la caja para poder continuar con su trabajo, mientras que el líder de los ángeles y su hermana pequeña salieron del café. Luego de unos minutos de caminar por las calles de la ciudad, se sentaron en una banca que estaba en un parque para poder tomar sus bebidas, aunque Miguel tenía pensado otra cosa. Después de un tiempo en silencio, Miguel decidió preguntar. Miguel. ¿Entonces qué fue lo que viste? Bikou. Al fin vamos a ver algo más de él. Vali. Tómalo más con calma, dijo autoritariamente. Bikou. Pero estoy aburrido, quiero pelear contra alguien, dijo mientras se deslizaba por el sofá en señal de aburrimiento. Kuroka. ¿Por qué no le preguntas a ese tipo?, dijo apuntando a Bete que gruñó al verla. Tal vez él quiera pelear contigo, dijo con una sonrisa gatuna. Gabriel no respondió de inmediato, tenía la mirada en el suelo. Luego de unos segundos respondió. Gabriel. Fuego, eso dejó en duda a Miguel. Belly Izuku.
¿Fuego? Se preguntaron al mismo tiempo en voz alta. Bell. Diosa, ¿eso es normal para ver los sentimientos de las personas? Preguntó haciéndolo lo más normal posible. Estia. Para nada, dijo en tono serio, todos los veteranos y dioses sabían que vendría algo fuerte, se podría decir. Miguel. ¿Fuego? No sabía qué decir, su hermana pequeña tenía una habilidad especial, podía sentir el corazón de las personas y saber algo de su historia, en otras palabras podía ver los sentimientos que cada persona tenía, pero lo que le llamó la atención fue que su hermana lloró de una manera anormal. En el pasado su hermana había llorado por sentir las emociones de otras personas, pero nunca había puesto esos ojos como con el joven pelirrojo de hace unos minutos. Esa mirada solamente la vio una vez, fue cuando su padre murió en la guerra, pero esta mirada fue un poco más vacía. Reflejaba una gran tristeza, no por ella o por perder a alguien amado, sino esa tristeza fue dirigida para el joven. No entiendo, ¿puedes explicarme? Azazel solo se movió de lugar para estar con sus hermanos, que lo aceptaron gustosamente, sobre todo Miguel, que quería ayuda para consolar a su hermana. Gabriel. No sé cómo describirlo, solamente sentí una gran tristeza y soledad como nunca, con un gran sentido de proteger a los demás. En eso se puede ver un cambio de escena drástico en la habitación. El paisaje era diferente ahora y estaba en un bosque que estaba lleno de una neblina. Se podía oír a lo lejos el rugido de una bestia mientras grandes pedazos de escombros salían volando por los aires. Mina. ¿Qué está pasando? Dijo con un creciente miedo por el sonido de los rugidos. Toda tenía cierto grado de miedo creciendo dentro de ellos y viendo cómo esos rugidos y escombros se acercaban más a donde ellos estaban. Eri. All Might, dijo asustada mientras estaba en los brazos de Deku. All Might estaba mostrando una sonrisa forzada para tranquilizar a Eri, pero él incluso sentía miedo que él sentía cuando peleó por primera vez contra All For One. Haruhime. Diosa Sama, ¿qué es lo que se acerca? Dijo con total miedo, pero Estia no pudo decir nada, porque de cierta forma podía sentir algo de la criatura que venía, era parte de algo que ella recordaba y tenía una cara en shock. Estia. No es posible, fue lo único que dijo. Los demás dioses estaban también shock al sentir esa presión tan desconocida, pero para ellos con un toque familiar que ellos conocían muy bien. Eso también pasó con los demonios y ángeles, y la única que pudo hablar para expresar su sentir fue Ross. Ross. Una divinidad ahí. Todos tragaron saliva por esa declaración. Todos tenían miedo, y ese miedo se convirtió en terror al ver a la bestia enloquecida a unos metros de ellos salir de los árboles destruyéndolos. Sombras y muerte traía consigo esa bestia. Pero vieron que ese monstruo no los veía a ellos sino a un punto en específico. Es ahí que lo vieron, esa cabellera roja que reconocieron de inmediato. Koneko. ¿Shirou? Dijo con total miedo de que le pasara algo. Todos pudieron escuchar el sonido de sus pasos como si no hubiera ruido alguno. La bestia rugió moviendo el mazo que tenía violentamente, haciendo partir el suelo con tan solo moverlo y sin tocar el suelo. Tsubasa. Eso es un suicidio. Gritó sabiendo lo que estaba a punto de hacer el pelirrojo. Ahí todos se dieron cuenta de que su brazo que estaba envuelto en esa tela era anormal, un poco más largo, con más musculatura, era en otras palabras un brazo que no era suyo. Pero fue ahí que Shirou dijo unas cuantas palabras que cambiaron la atmósfera del ambiente en un segundo. Shirou. Trayson, una gran cantidad de mana se desbordó por todos lados haciendo que los seres mágicos estuvieran absortos por tal cantidad de mana en el aire. Riviera. Esto es ridículo, tanto mana no debería ser posible de acumular sin un objeto, dijo incrédula con los ojos como platos, pero es ahí que recitó otras palabras el pelirrojo. Shirou. Trigeroth, y aún más mana convergió en el ambiente, sobre todo cerca de él, y dando una calidez a los presentes haciéndolo sentir seguro. Tenía su brazo descubierto de la venda y todos pudieron ver la tonalidad de su piel que era de otro color. Es ahí donde la silueta de alguien caminó al lado de Shirou, un hombre con la mirada seria y con ojos como los de una espada, peinado hacia atrás y con ceño fruncido característico de él. Vestía una armadura similar como el de Shirou, pero contaba con algunos cambios, pero su mayor característica es que su cara estaba con sangre y la tela de su saco que era para su brazo izquierdo estaba ondeando por el aire ya que no tenía ese brazo. Caminó unos pasos enfrente de Shirou y luego lo volteó a ver si dejar esa mirada suya y dijo: demuéstralo, mientras se ponía en posición de pelea creando con su brazo un arma tan grande como una piedra, la misma arma de la bestia que tenía enfrente de él. Es ahí que Shirou volvió a hablar. Otra nota, aquí dice la habilidad con la que se one-shoteó a Heracles, la Nine Life Works. Los presentes pudieron ver cómo movía sus labios en señal de estar hablando, pero no pudieron escuchar nada, pero en eso una luz verde en forma de esfera se produjo en la palma de su brazo generando electricidad y haciendo que sus circuitos brillen en su cuerpo.
Partes de su cuerpo se prendieron en fuego, pero no quemaban su ropa, solo su piel, haciendo que las partes de su piel cambiara poco a poco a un color más bronceado y cambiando parte de su cabello también de otro color. Fue ante la vista incrédula de todos que exhaló fuego y cenizas de su boca. Pero un sabor amargo por no haber protegido algo amado para él. Hubo un momento de silencio después de las palabras de Gabriel, luego de unos segundos empezó a hablar y es ahí cuando lo vi, ese fuego tan brillante como el día pero a la vez con una oscuridad que se reflejaba en ella. La voz de Gabriel se podía escuchar de fondo ante la escena mostrada, es como si la habitación estuviera leyendo el libro en lugar de Kiba. La llama que pueda enfrentarse ante los más temible y poder vencer, dando calidez y seguridad a sus protegidos. Todos seguían viendo cómo se desarrollaba la escena, ahí notaron que sangre empezaba a salir de los ojos de Shirou como si fueran lágrimas mientras el fuego que salía de su cuerpo estaba sobre él y la electricidad no paraba de generarse. Su mano estaba alzada para el cielo, mientras que su otro brazo lo apoyaba sujetando su hombro. Fue ahí que la esfera estaba tomando forma, la forma de un hacha tallada en piedra que solo podía empuñar alguien con una increíble cantidad de fuerza. La mirada determinada en proteger y cuidar, no importa a quién, él los protegería. El arma terminó de generarse haciendo volar su venda por los aires, la misma hacha que proyectó la silueta la había proyectado Shirou. Es ahí que la silueta volvió a hablar. Eres un creador, no un guerrero ni un luchador, un creador, un simple herrero que crea espadas. Cuando no puedas vencer a un enemigo en la vida real, imagina un arma con la cual puedas derrotarlo y luego proyéctala a la realidad. Se podía ver cómo la sangre corría en su cara mientras su espalda demostraba firmeza, su capa roja ondeaba al ritmo del viento. Fue cuando volteó a ver el monstruo otra vez y dijo: y con ello podemos derrotarlo. Todos vieron con admiración tanto a Shirou como a la silueta de ese hombre y nadie podía decir nada ante tal escena. Esa llama era su pasado o lo que representa su pasado, esa llama había pasado por muchas cosas más de las que podemos imaginar, con ese solo sentimiento no pude contenerme y empecé a llorar y a pedir, no, a suplicar para que él ya no sufriera más. Todos vieron esa escena sin pestañear, tal poder era donde muy pocos podían demostrar, pero más que nada era el aura que él podía emitir, esa aura que transmitía seguridad a todos, el aura de un héroe. Fue ahí que todos volvieron a la sala normal, pasaron unos segundos para que terminaran de procesar lo visto, pero fue ahí que Tiona habló. Tiona. Ey, no pares, quiero saber qué sigue. Todos afirmaron ya que querían saber cómo había pasado eso, tal vez si seguían leyendo podían ver la continuación. Sin replicar, Kiba volvió a leer. Kiba. Creo que viene explicado más adelante, dijo en voz alta para llamar la atención de todos. Miguel estaba impactado con lo último que ella dijo, su hermana siempre ayudaba a los demás con una gran bondad, incluso después de la muerte de su padre ayudó a los demás, pero ella suplicaba por el alma de ese chico, algo que solamente había hecho por sus hermanos y padre. Las súplicas de un ángel son más que especiales, a simple vista los creyentes suplicaban todos los días, unos por bendiciones otros por milagros, y dependiendo de la fe de los creyentes se cumplían, pero las súplicas de un ángel son más que eso, se podrían considerar como milagros. Cuando un ángel suplicaba por un motivo se le podía conceder. Si un ángel suplicaba para que alguien reviviera de los muertos, ellos podían ser revividos si nuestro padre accediera. Desde la muerte de padre el sistema dejó de funcionar al 100%, pero los arcángeles como ellos tenían un don, ellos no necesitaban la autorización de su padre para hacer milagros a través de súplicas, y entre ellos el que tenía más poder en cuanto a súplicas se tratase era su hermana Gabriel. Ochako. Entonces así hace los milagros. Aizawa. Ya veo, entonces es una manera de poder hacer milagros, ¿eso no solucionaría sus problemas? Tsubaki. Tiene razón, ¿no podrá eso ayudar con su vida de ahora en adelante? Dijo acomodándose sus anteojos. Miguel. Eso tiene razón, pero presiento que hay algo más. Él no sabía qué tan acertado estaba de esa declaración. Gabriel. Sé que no debo jugar con ese don que nuestro padre nos dio, pero no podía dejar que esa llama se extinguiera. Freya. Yo hubiera hecho lo mismo, dijo para Gabriel, que se animó ante esas palabras un poco. Miguel. ¿Por qué no podías dejar que se extinguiera esa llama?, preguntó con algo de curiosidad, pero la respuesta lo impresionó más de lo que él podía pensar. Mikoto. También quiero saber eso. Lily afirmó sus palabras moviendo su cabeza. Gabriel. Porque esa llama, aunque haya pasado por un sinfín de pruebas, viendo lo más oscuro, ruin, desagradable y putrefacto de los humanos, pudo seguir brillando. Se sentía con una gran soledad y un gran culpa al mismo tiempo, pero eso no impidió que siguiera brillando con algo que muchos humanos no pueden comprender aún en estos días. Esperanza. Hermes. Esperanza, algo que puede mover las montañas.
Eso lo mantuvo brillando por mucho tiempo y por eso era lo más puro que he visto después de nuestro padre. Se tomó unos segundos para decir lo que tenía en su mente, los sueños de un niño. Él tiene el corazón más puro y noble que he visto como el de un niño. Gabriel. Y en realidad es como un niño, el alma tan pura como un niño que tiene el deseo de salvar a las personas que necesitan ayuda. All Might. Lo que un héroe ejemplar debe tener, dijo con una sonrisa. Miguel se tomó un tiempo para procesar las palabras de su hermana. Al principio no podía creer las palabras que ella decía, pero ella no podía mentir. Después de unos momentos ideó un pequeño plan para tener vigilado a ese humano. No podía dejar sin vigilancia a una persona así. Luego de pasar un tiempo en el parque decidieron volver al cielo para reanudar sus actividades, no sin antes de generar un poco de energía en su mano creando una paloma blanca, para poder vigilar a ese joven de ojos marrón dorados y así sin más demora regresaron al cielo. Kiba. Y el libro se cerró, dijo en sorpresa. En eso cae una nota enfrente de Nezu, él la agarra y la lee. Se tomará un descanso para poder continuar.